Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 23. La obra del Señor. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. Te damos gracias por este día, Señor, que empezamos, por saber, amado Dios, que tu gracia nos ha alcanzado y que podemos cada día venir a tu presencia con el privilegio, Señor, de presentarte nuestras vidas y de pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor amado, acompañándonos siempre, guiándonos, ayudándonos a tomar buenas decisiones y a seguir, Señor, este progreso, Señor, en el conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que en este momento están conectados y se van a conectar. Que tú con tu gracia también los bendigas y los guíes. Que no sea solamente conocimiento, amado Dios, sino que esta información, este aprender, Señor, llegue a nuestro corazón y nos haga más entendidos de cuánto es nuestra tarea, Señor, de reflejar tu, tu verdad, tu nombre y que podamos en todo momento ser cartas abiertas para todos, amado Dios. Que nos capacite, Señor, para cada día hacer mejor tu obra, que podamos eh, establecer conforme a tu palabra, Señor, tu presencia aquí en la tierra y que todo sea, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, también por eh, la oportunidad, Señor, que tenemos de seguir buscando de ti, buscando estar en tu presencia y alabarte, glorificarte y, y ayudar, Señor, con nuestra palabra que tú nos das, Señor, a que muchos también conozcan de ti. Te damos gracias y ponemos en la vida de nuestro pastor y quienes están liderando estas reuniones para que tú les des sabiduría y mucha gracia y permanencia, Señor, para que al final cumplamos nuestra misión. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, amada familia, el Señor me los bendiga a todos los que acaban de conectarse. Hoy el devocional es un devocional, como todos, de mucha bendición. Quiero pedirle a nuestro hermano Juan, a Juanito, si tiene el devocional a la mano, para que nos lea el devocional del día 23, la obra del Señor. Bueno, buenos días a todos. Dice la obra del Señor. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. Hoy tú y yo tenemos una obra que realizar. En su primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo instruyó a la iglesia a dar una cálida bienvenida a Timoteo en la comunidad, no fue porque Timoteo estuviera intentando hacerse un nombre para sí mismo, ni porque tuviera algún título importante, ni porque estuviera buscando ser reconocido. No, simplemente fue porque Timoteo hacía la obra del Señor. Primera de Corintios 16:10. La obra del Señor es cualquier cosa que puedas hacer con tus manos o pensar con tu mente que sea agradable a Dios a medida que trabajas para Él y no para impresionar a otros. Esto puede ser dentro del cuerpo de Cristo o en servicio al mundo a nuestro alrededor. Pablo incluye a propósito la frase todo lo que hagan en el versículo 17. El todo del servicio cristiano significa que en todas nuestras ocupaciones, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos buscar colocarnos de tal manera que podamos participar con eficacia en el ministerio del Evangelio. Ya sea que estemos ayudando a un vecino, saludando a nuevos visitantes en la puerta de la iglesia o como voluntarios en la comunidad. Todo tipo de servicio es una oportunidad para apuntar a otros hacia nuestro Salvador. Qué privilegio es saber que hemos sido colocados aquí en la tierra
para participar en ver a los incrédulos volverse seguidores comprometidos de Jesucristo. Dentro del cuerpo de Cristo, debemos reconocer que nuestro crecimiento espiritual es resultado del servicio de otros al Señor. Pablo consideraba de manera correcta a los corintios un resultado de su labor en el nombre de Cristo y escribió: ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Primera de Corintios 9:1. La misma existencia de la iglesia en Corintio era gracias a que el apóstol estaba realizando la obra del Señor. Pablo no era ni irrelevante ni preeminente, en cambio, él había recibido una responsabilidad específica con un propósito. Como cristianos, no solo somos llamados a sentarnos y aprender, sino a crecer y a ir, a pescar y alimentar. Dios asigna a cada creyente una responsabilidad específica dentro del ministerio y servicio cristianos, y estas incluyen trabajar para Él en cualquier circunstancia y oportunidad que se nos presente hoy, porque estas cosas no vienen por azar, sino por disposición divina. Pablo nos modeló esto de manera admirable a través de su obediencia al llamado de Dios, al reconocer que él era instrumento escogido para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Hechos 9:15. Pablo siempre tomó en serio la obra del Señor. Nosotros también deberíamos hacerlo. Todos somos llamados a honrar a Dios en donde quiera que estemos. Considera que podría cambiar considera qué podría cambiar en tu pensamiento y en tu actuar si en cada momento te preguntaras: ahora, ¿qué querría Jesús que haga yo aquí? ¿Cómo puedo alabar su nombre y traerle satisfacción a Él en este momento? Hoy tienes el privilegio de tener una obra que realizar para Él. Salmo 127. Amén. Bueno, mis amados, el devocional de hoy es bastante espinoso. ¿Espinoso en qué sentido? En que desafortunadamente la iglesia o los congregantes en la iglesia han perdido de vista o no tienen claro el por qué fuimos llamados, el por qué fuimos escogidos, el por qué fuimos salvados y el por qué hemos sido glorificados. No hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo para ser espectadores de la obra de Cristo, porque realmente no tendríamos esencia de ser cristianos. Y es ahí donde queremos llegar. ¿Cuál es tu identidad? ¿Y qué define tu identidad? ¿Cuál es tu propósito, sentido y dirección en la vida? Si tu propósito, sentido y dirección en la vida son estas cosas de este mundo, es decir, todo lo que vemos, si es tu deleite, si es tu gozo, si es tu propósito, pues no estás caminando de acuerdo al Señor. Estás caminando de acuerdo al mundo. Dios nos llamó con una misión específica, la misma misión que le encomendó al Señor Jesucristo, y la vamos a ver en las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses nos está diciendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo, y tengámoslo claro, en este capítulo, en el capítulo 3, nos enseña principios fundamentales en nuestra, escuchen esto, nueva vida, no en la misma vida que teníamos. Es decir, nuestra identidad, sentido, propósito y dirección. Voy a tomar desde el versículo 1. Dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, otro verbo, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, haber muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, en todos vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y quiero leerles en una versión dinámica lo que dijo Pablo. Dice así, en la NTV, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo,
donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, escuchen esto, se ha revelado a todo el mundo. ¿Escucharon eso? Se ha revelado a todo el mundo. Ustedes, clave, participarán de toda su gloria. Participar de la gloria de Dios es participar, o de la gloria de Cristo, es en la gloria que Dios le entregó a Cristo. Manifestar a los hombres que Él era Dios y que ese Dios eterno había preparado un plan de salvación para la humanidad en cabeza del Señor Jesucristo. Él iba a ejecutar ese plan de salvación en la cruz. El Espíritu Santo la iba a aplicar a cada creyente o a cada escogido. Y la iglesia iba a testificar de lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Eso es una misión que no se la da a ninguna otra persona sino a la iglesia. Y nosotros como iglesia hemos tomado con displicencia ese llamado. Es decir, que no amamos a aquel que envió, ni el enviado, ni lo que hizo el enviado. La iglesia se está convirtiendo en un club social. Vamos a hacer obras de caridad, vamos a hacer esto, seamos protagonistas, pero para que nos feliciten. ¿Qué tan espirituales somos? ¿Qué gente tan buena? Y esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es darle gloria a Dios por medio de Jesucristo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gran mayoría quieren ser espectadores, calentar una banca, o mostrar qué tan piadosos podemos llegar a ser, y eso no es la iglesia. En síntesis, lo que está diciendo aquí el devocional. Hacerlo todo como para Dios, por medio de Jesucristo, y en el nombre de Cristo. Y ya aprendimos qué es el nombre de Cristo, todo lo que está detrás de Cristo. ¿Quién es Cristo? Príncipe de paz, admirable, Dios consejero, Dios fuerte. Él es nuestro Dios, Él es tu Salvador. Él es el quien te da identidad porque Él es nuestro creador. Sí, tenemos que trabajar, todos tenemos talentos y dones, que fue con los que Dios nos entregó para hacer su obra. Ningún creyente no tiene lo que necesite para hacer lo que Dios le encomendó. Pero muchos estamos siguiendo a Jesús de lejos porque tenemos miedo del Sanedrín. Tenemos miedo de los dedos acusadores del hombre y que perdamos privilegios en esta tierra. Y lo más triste es que estamos perdiendo los privilegios en el cielo. Pero el devocional de hoy no es nada fácil enseñar. Si lo tenemos desde el contexto que tiene que ser este devocional. Llamarnos a pensar diferente. Llamarnos a reflexionar diferente y a actuar diferente. Es decir, a tomar la identidad que tenemos como cristianos, no como religiosos. Porque ser cristiano no es religioso. Entonces, en estos versículos que leí, el 3, del 1 al 4, encontramos 3 puntos fundamentales. Primero, propósito. Buscar las cosas de arriba. Ese es nuestro propósito. Buscar el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, pero estamos corriendo tras las añadiduras. ¿Cuál es la meta? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuestra identidad, porque dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nos llamamos cristianos, es decir, si tú te llamas cristiano o cristiana, es porque estás identificado con Cristo en todo. Es decir, en todo. La Escritura dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y a qué nos llamó? Nos llamó a que vivamos para Él, no para nosotros mismos. Pero nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos. Es decir, que no estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo algo de Cristo. Sus dádivas, sus privilegios de ser hijos de Dios. Pero si tú no reconoces el señorío de Cristo, ni reconoces realmente por qué fuiste llamado, tú no estás siguiendo a Cristo. Tú lo estás siguiendo por los motivos equivocados, es decir, por la comida. ¿Se acuerda que Jesús les dijo, ustedes me siguen a mí por la comida? Porque los alimenté. Tenían puesto los ojos solamente en esas dádivas, no en la misión encomendada. Por eso cuando Jesús dijo la misión encomendada, cuando les dijo, ustedes tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre, dijeron, qué palabras tan fuertes. Y se fueron, siento que sí, se fueron.
y quedaron solamente los discípulos. Y Cristo les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y ese Pedro les dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Dios no te llamó para que fueras un religioso más. Dios te llamó y te enlistó en el ejército del Dios viviente. Es el ejército de Dios. Nosotros no somos soldados de pacotilla. Somos guerreros del Señor. Y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Es renunciar a nosotros. Yo estuve en un gran dilema. Yo tenía un plan B cuando fui llamado al ministerio. Y perdí mi tiempo en el plan B, pensando que el plan A iba a fracasar, es decir, el llamado a ser pastor. A mí no me llamó a ser pastor ningún hombre. Me llamó a ser pastor el Señor, el Rey eterno. Dios a ti no te llamó ningún hombre. Te usó un hombre para llamarte, o una mujer para llamarte, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de esta misión celestial. O sea, la misión más importante en la tierra, en el universo. Porque el evangelio impacta no solamente la tierra, sino el cielo completo. Porque el pecado empezó en el cielo, y Colosenses dice que la muerte de Cristo reconcilió los cielos y la tierra. Los ángeles anhelan mirar lo que tú y yo miramos, anhelan hacer lo que tú y yo hacemos, y nosotros no queremos hacerlo. Y si lo hacemos es para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria, para enseñorearnos de otros en la iglesia, para mostrar qué tan teólogos somos, qué tan religiosos somos, es decir, qué tan fariseos somos. Y es triste, pero es una realidad en la iglesia. La iglesia se ha convertido en un club donde cada uno tiene su rosca, donde cada uno busca sus preferencias, sus privilegios. Hemos perdido la identidad de realmente lo que somos. Y aquí quiero llegar a la identidad. Si nos llamamos cristianos es porque nos hemos identificado con el Señor y con todo lo que Él es. Pues nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva, nos exhorta, nos llama, nos reprende, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo dio su vida. El Dios eterno entregó a su único Hijo para que tú nacieras de nuevo, perdonado, amado, puesto en un lugar diferente, en la posición de hijo, no de hijo de ira, sino hijo de Dios. Eso tiene que desafiarte y desafiarnos a todos y cada uno de nosotros a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a reflejar su gloria por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Fuimos llamados a mostrar la gloria del hombre, a mostrar los conocimientos del hombre, ni la bondad del hombre. Eso es humanismo. Cristianismo es diferente. Tienen que ver a Cristo. El Señor fue enviado por Dios con dos propósitos fundamentales. Uno, revelar a los hombres quién era Dios y cumplir el propósito de salvar a la humanidad por medio de su sacrificio. Eso nunca lo olviden. Dos principios fundamentales: revelar a Dios a los hombres. Es lo que dice Juan 14, 6 al 9. Juan 14, 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Y si tú conoces a Cristo, el Padre te conoce a ti. ¿Y por qué te conoce? Porque te conoció de antes de la fundación del mundo. Se relacionó contigo antes de que nacieras. Te escogió para amarte, para manifestar su gloria, para manifestar su misericordia, su justicia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice en Jeremías, dice, no se alaba el rico en su poder, perdón, en su dinero, ni el poderoso en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. En esto de alabarse cualquier hombre, en conocerme y entenderme de que yo soy Jehová y que quiero misericordia y justicia.
El pueblo tiene que mostrar eso. El apóstol Pablo en 2 Corintios nos dice, capítulo 4, versículos 5 al 7. 2 Corintios 4, 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y escuchen esto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. ¿Cuál tesoro? El conocimiento de Dios. Dios ha sido revelado a nuestras vidas. Qué privilegio es que Dios se haya revelado a tu vida y se haya revelado con un propósito eterno de anunciar quién es Dios, el Dios verdadero. Es la misión de la iglesia, es la misión del pueblo de Dios desde el principio. Es lo que llama el mandato cultural o la gran comisión en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el mandato cultural? Que nos multiplicáramos, que fructificáramos, que reflejáramos su gloria a la creación. Ahora nos llama el Señor, y lo vamos a ver más adelante, el mandato cultural, la gran comisión. O sea, es decir, la gran misión de la iglesia. La misión de la iglesia sí es hacer obra social, claro que sí. Es parte. Pero si esa obra social no está enfocada en la predicación del evangelio, en mostrar a Cristo y revelar a Cristo en nuestras vidas, estamos mal. Estamos muy mal, estamos desenfocados. Y la única esperanza, amada familia, la única esperanza que tiene el mundo es la iglesia. Y la iglesia está encerrada en 4 paredes mostrando qué tan religiosos llegan a ser o qué tan teólogos llegan a ser. Y el mundo se está muriendo. El mundo se está muriendo sin Cristo. Pero también hay hombres y mujeres de Dios que están muriendo por Cristo en las calles, en lugares donde nadie se atreve a ir. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser misionero en el África o en lugares salvajes. Y no es capaz de pasar a la cuadra del frente, al vecino, que lo ha visto salir con la Biblia 4 y 5 años y no les predicaba el Evangelio. Y es una realidad, amado hermano. O aquel vigilante que pasa por la calle todas las noches y no les predicaba el Evangelio. Tu identidad está en la predicación del Evangelio. Si tú no predicas el Evangelio, te lo digo una cosa, no eres cristiano. Y te van a juzgar por ese egoísmo. Porque te estás quedando con un tesoro que Dios ha puesto en ti. Pues somos vasijas de barro. Tú no salvas a nadie, pero somos agentes en esa salvación. Y se van a dar cuenta más adelante en este devocional que somos agentes en la salvación del Señor. Cristo fue enviado por Dios para hacer la obra redentora. Y escuchen esto, lo mismo es encomendado a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. En Juan 20:21, dice el Señor. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo ¿qué? Os envío. Así como el Padre envió a Jesús, a nuestro Salvador, el Señor mismo te ha enviado a ti, no solamente a los 12 discípulos, no solamente a la iglesia primitiva, sino a su cuerpo, a nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Representamos a Cristo, mostramos a Cristo, predicamos a Cristo, estamos en Cristo. Pero dejemos de ser religiosos, amados hermanos. Dejemos de ser ese tipo de cristiano nominal, cristiano cultural, y comprometámonos en el campo de batalla. El campo de batalla está en tu hogar. Predica el Evangelio, predícate el Evangelio. Antes de predicar el Evangelio, predícate el Evangelio. Vive el Evangelio, muestra el Evangelio. Pero no hayan más, hermano, el tiempo se agota. El tiempo se agota. La sombra de la muerte está detrás de ti desde que naciste y te va a alcanzar algún día. La pregunta es, ¿has cumplido la misión que Dios te ha encomendado? ¿O te la pasaste toda la vida trabajando en conseguir y en tener? ¿Qué es lo que está ocupando tu vida? O sea, ¿en qué te estás ocupando? ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿Cuál es la meta de tu vida? Si la meta de tu vida no es darle gloria a Dios en todo lo que haces, es decir, mostrar a Cristo, no estás cumpliendo lo que por el cual tú naciste.
No sé si ustedes recuerdan una película que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg, una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía. La historia se centra en la búsqueda de un soldado, porque hay una mamá que tuvo 4 hijos que fue a la guerra, y 3 habían muerto y solo quedaba uno vivo, el soldado Ryan. Al final de la película, porque envían un solo pelotón completo a buscar al soldado Ryan y a rescatarlo, todos mueren. Y ya muriendo el capitán al final, porque Ryan queda vivo, herido, se acerca, el soldado Ryan le pregunta, le dice al soldado Ryan, el protagonista de la película Tom Hanks, y le dice, haz que cuente el sacrificio de todos. Al final de la película está con toda su familia junto a la tumba del capitán y le pregunta a su esposa y a sus hijos, hijos, ¿ha valido la pena el sacrificio de estos hombres? Y la esposa le dice, sí. Ahora te pregunto a ti, ¿ha valido el sacrificio de Cristo en tu vida? Porque ya no es tu vida, la vida le pertenece al Señor. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti mismo? No, hermanos. Cuando vives para Cristo, vives para un mundo perdido. Y el mejor regalo que tienes para darle a tus amigos, a tus seres queridos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, es el glorioso evangelio, que va a cambiar su eternidad. Porque hay 2 tipos de eternidad. Pues una, pero con 2 lugares diferentes, el cielo o el infierno. ¿A dónde quieres que vayan tus amigos? ¿A dónde quieres que vayan tu familia? ¿A dónde quieres que va el mundo? ¿Al infierno? No debería ser así. Y el único medio dado para salvar a las personas ha sido la predicación del evangelio, que se la entregaron a ti y a mí como iglesia. Solo la iglesia tiene autoridad delegada por Dios mismo, por el Señor mismo, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y está capacitada y provista para cumplir la misión. Hermano, no nos hace falta nada. Tenemos todo. Hemos sido capacitados. Hermano, no hay ninguna otra institución en la tierra que pueda llamarse divina, sino la iglesia. Nadie más predica el evangelio, sino la iglesia. Nadie más puede vivir el evangelio, sino la iglesia. Nadie más entiende el idioma de Dios, sino la iglesia. Nadie más puede discernir las cosas espirituales, sino la iglesia. A nosotros como pastores, desafortunadamente, nos tienen muy desprestigiados, el mal testimonio de otros pastores. Y en algún momento yo me avergoncé del llamado. Mis amigos profesionales, bueno, todo lo que hagan. ¿Y tú qué estás haciendo, Eduardo? Soy pastor. A veces se ríen. Y me sentía triste. Pero un día el Señor me dijo, te escogí para que predicaras mi palabra. Y es el privilegio más grande que puede tener un hombre. Y ya no me avergüenzo. No me avergüenzo de ser llamado a ser pastor. Pero antes de ser pastor tengo que ser hombre de Dios. Y ustedes han sido llamados a ser hijos de Dios. Y también a predicar el evangelio, no solamente al pastor, ni la esposa del pastor, ni a algunos de la iglesia, sino a toda la iglesia. Es la gran comisión. A vivir el evangelio y a predicar el evangelio. Él nos llamó a ser testigos de Cristo. Es a vivir la vida de Cristo. No sé si ustedes recuerdan a Pedro y a Juan, que Pedro se avergonzó del Señor y sintió miedo porque lo iban a matar. Y se para con valentía y predica, y 8,000 se convierten. Y entonces los llaman al Sanedrín, les prohíben que prediquen el nombre de su nombre, que fue otro devocional que enseñamos. Y cuando terminaron de hablar, la gente dijo, ellos son hombres del pueblo, pero miren cómo viven y cómo hablan. Estuvieron con Jesús. Estuvieron con Jesús. Están representando a Cristo. Y el representar a Cristo va a hacer que el mundo te rechace. Y te van a rechazar. Pero Dios tiene mucho pueblo en donde tú estás, en donde tú vives, en donde tú trabajas, donde tú estudias. Estás orando por aquellos que Dios tiene para salvación, la iglesia invisible. ¿Le pides al Señor todos los días que te ponga una persona para predicar el evangelio? Es tu misión desde que te levantas, Señor, ponme un alma más. ¿Se acuerdan de la película Hasta el último hombre? Desmond II decía, Señor, dame uno más, dame uno más. Y salvó como a 70 hombres en el campo de batalla. ¿Cuántos hombres o mujeres que han sido dañadas por nosotros como pastores, por la iglesia, por las denominaciones, deambulan en las calles, heridos, y nadie va por ellos? Nadie.
Nos gusta pescar en donde otros han pescado. Somos pescadores de agua dulce. Hay que ir donde otros no han predicado. Hay que ir otros donde otros no se atreven. No busquemos aplausos de los hombres. Busquemos la gloria de Dios. No busquemos aplausos de una iglesia. Mire, es que el hermano trajo tantos. Como decía cuando estamos en la iglesia carismática, es que este hombre es un ganador de almas. No, el que gana almas es Cristo. Somos instrumento, como dice el devocional. Pablo dice, yo soy instrumento de la obra del Señor. Pregunta, ¿tú eres instrumento de la obra del Señor? ¿Realmente eres un instrumento de la obra del Señor? Hay que reflexionar en eso, amados hermanos. Entonces, solo la iglesia tiene la autoridad delegada por el mismo Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación y está capacitada y provista para cumplir la misión. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la pura predicación del Evangelio. Es que el Evangelio es loco, hermanos. El Evangelio es loco al mundo. Pero si estamos locos por Cristo, hermano, qué bendición enloquecerme por Cristo, ¿cierto que sí? Qué bendición poder dar mi vida por Cristo. Hasta el último aliento, hasta el último respiro. Así lo veo yo. Y así trato que la iglesia lo vea, en la cual yo me he puesto a pastorear. Y a mi familia. Y nos va a costar mucho. Te va a costar mucho. Incluso te va a costar cosas legales. Cosas que te pertenecen. Pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? ¿Lo que no te cuesta? ¿Lo que es fácil para ti? No fuimos llamados para sentarnos en una banca para ser espectadores de la misión más importante de un hombre o mujer que pueda realizar. Pues para ser escogidos para esta misión, Cristo murió por ti. Mire, hermano, yo quiero que recuerden algo que te voy a enseñar hoy de parte del Señor. Cuando Dios crea el universo, visible e invisible, solamente dijo, hágase, y se hizo, ¿cierto que sí? Solamente dijo, hágase y se hizo, por medio de Jesucristo. Pero para hacerte a ti un hijo de Dios, tuvo que entregar a su único hijo. Por eso es que tiene más peso esta revelación. Por eso tenemos más grande responsabilidad delante de Dios. Porque para recrearte, para volverte a la vida, tuvo que entregar a su único hijo. Para crear la tierra solamente dijo, hágase la tierra. Hágase esto y se hizo. Pero para salvarnos, tuvo que entregar a su único hijo. Ese es el precio que tú tienes. Ni plata ni oro, sino la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y eso tiene que darte identidad como cristiano. En Hechos 20, 27 al 28. Y me encanta este capítulo de Hechos. Porque aquí está despidiéndose el apóstol Pablo en Mileto. De toda la iglesia. Llamó a todos los pastores, a todos los ancianos de la iglesia. Y les da un gran discurso. Quiere impactar nuestras vidas ahora. Para pensar diferente, actuar diferente. Y mirar el propósito por el cual estamos viviendo. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 27 al 28. Por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando a los pastores y ancianos de la iglesia. Por tanto, por lo que les acabo de decir, y ahorita les leo lo que les dijo. Mirad por vosotros. Es decir, examínense a ustedes mismos. Y por todo el rebaño. O sea, cuídense ustedes mismos y cuiden al rebaño. En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, a todos los pastores, a todos los ancianos, a todos los diáconos y a todos los que sirven en la iglesia, fueron puestos por el Espíritu Santo allí. Él no se equivocó. Te capacitó, tienes los talentos, los recursos que Dios tiene para que seas eficaz en ese cuerpo, en esa iglesia local y puedas dar frutos para la gloria de Dios. Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, y escuchen este versículo, la cual ganó por su propia sangre. Eso es lo que tú y yo valemos para el Señor, su propia sangre. Es muy serio esto que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Por qué? La iglesia del Señor no es un club social, somos el cuerpo de Cristo y fuimos llamados con un propósito eterno,
que hasta los mismos ángeles anhelan mirar. En Primera de Pedro 10:12 dice la Escritura, Primera de Pedro 10:12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ella. Escuche eso, las glorias que vendrían tras ella. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Escuche, para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo. Y escuchen esto, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. En el texto original dice, todo lo que los ángeles anhelan hacer. Hermanos, los ángeles anhelan conocer el Evangelio que tú y yo conocemos, predicar el Evangelio que tú y yo predicamos, hacer lo que el Señor te ha encomendado y nosotros no valoramos esa obra. Pensemos, ¿somos la iglesia de Cristo? Cuando el Señor venga en su manifestación, ¿nos esconderemos avergonzados o levantaremos la frente? Y el Señor ha llegado. Te estaba esperando, Rey eterno. He hecho lo que tú me has mandado. He hecho toda la tarea que tú me has encomendado. Y eso fue lo que dijo Cristo al Señor, a su Padre, en Juan 17. La tarea que tú me has encomendado, la he cumplido. De principio a fin. Porque es que el Señor Jesucristo tenía claro su misión. Sabía lo que tenía que hacer. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. No tenemos excusa. Y si que hay alguno que no es creyente, que no ha venido a Cristo, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que conozcas estos privilegios que Dios ha determinado entregarte por medio de Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Que vengas al arrepentimiento y fe. Y si aquí hay alguno que es religioso o que no ha nacido de nuevo, aunque lleve 20 años en la iglesia, aunque sea creyente, pero no es seguidor de Cristo, no sigue a Cristo, no es discípulo de Cristo. Porque aquel que es discípulo de Cristo está dispuesto a morir por Cristo, a predicar a Cristo, a vivir a Cristo. Podemos ser como los demonios que creen en Dios y tiemblan, pero no hacemos nada. Nos quedamos ahí paralizados, por miedo, por vergüenza, no sé por qué. Es triste ver cómo la iglesia del Señor ha perdido de vista su propósito. Pues es cierto que tomar con seriedad, es necesario tomar con seriedad ese llamado a ser pueblo. Debemos perderlo todo por ser como Cristo. Algún día escuché al pastor Michelet que decía, todo sin Cristo es igual a nada, y nada con Cristo es igual a todo. La iglesia ha perdido su propósito, el propósito con que Dios la escogió. Hay que tomar con seriedad este llamado a ser pueblo. Debemos perderlo todo por Cristo. Pero queremos todo el mundo y también tener todo de Cristo. Es imposible. Y ahora veamos el ejemplo de Pablo. Volvamos a Hechos 20. Hechos 20, 18 al 24. Dice la Escritura. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Mire cómo servía Pablo, con mucha humildad, con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente por todas las casas. Sino no importaba la oposición, no importaba las lágrimas, el sufrimiento, él no paraba de hacer la obra que le han sido encomendada por parte del Señor. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y qué dijo él? No, yo no para, no voy. Me van a matar, me van a apresar. El 24 dice, pero en ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué palabras tan desafiantes y tan motivantes para la iglesia. Lágrimas, claro que van a haber lágrimas, que va a haber sufrimiento, te van a rechazar, van a querer crucificarte, pero vale la pena. Así sea por un alma, así sea por una persona, vale la pena. A muchos nos gusta predicar a multitudes. Y a veces como pastor nos sentimos tristes cuando nuestra iglesia local es pequeña. Hermanos, si Dios me puso una iglesia pequeña, Él me puso el Señor. Pero si son 5, si son 10, son discípulos de Cristo. El discípulo hace discípulos, la oveja no hace ovejas. Hay mucha gente en la iglesia que son creyentes, pero no son discípulos. ¿Tú eres un discípulo o una creyente? ¿Eres una oveja o eres un soldado de Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? Pues siéntete orgulloso de tu Padre y proclama al mundo quién es tu Padre y qué ha hecho tu Padre para salvarte y para salvar la humanidad, porque no hay otra manera de ser salva la humanidad. Fuimos escogidos por Dios para anunciar y testificar con nuestra vida el Evangelio, es decir, Cristo. Pues no hay otra manera en que el mundo pueda ser salvo. Esto es hermoso, este texto está en Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermoso esto, ¿cierto que sí? Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hemos sido enviados, tenemos el Evangelio, tenemos la misión encomendada, hemos sido autorizados por Cristo a predicar el Evangelio. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Es un texto de Isaías, que está hablando Pablo, perdón. Hermano, mire que aquí está la misión de la iglesia. ¿En qué estás gastando el tiempo y la vida que Dios te dio y la salvación que te fue dada? Llegamos a una parábola que es impactante y que tiene que impactar tu vida hoy. Lucas 12, 42 al 48. Y quiero que algún hermano o hermana la pueda leer. Lucas 12, 42 al 48. Quien desee bien pueda. Lucas 12, 42 al 48. Dale, Aina. Buenos días a todos, dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor podrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más le pedirá. ¿Qué reflexión hay que hacer allí, mi hermano? Está claro. Dios nos ha puesto en su casa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le escribe, estando en la cárcel, dice, te escribo para que sepas cómo es comportarte en la casa de Dios. Dios nos ha puesto en su casa, a servirle a los hermanos en la casa. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos que Dios te ha entregado?
¿Te estás enseñoreando de tu hermano? ¿Estás despreciando a tu hermano? ¿Estás despreciando el llamado que Dios te ha dado? Tenemos una obra que hacer y fuimos enviados con la autoridad del Señor. Y aquí llegamos a la gran comisión, al mandato cultural. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Escucharon eso? Cuando le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudaban algunos de los discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, por toda la autoridad, por todo lo que me ha sido entregado por mi Padre, yo les envío, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo no estamos solos en esta misión. Tenemos la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Hemos sido enviados por el Señor. Representamos al Señor. ¿Y cómo lo representamos? Con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras. El Señor vendrá y todos y cada uno de nosotros debemos rendirle cuentas de los talentos y dones que nos ha entregado para hacer la misión encomendada. En Mateo 25, 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Escuchen esto: Dios le entregó a cada uno conforme a su capacidad. Ni más ni menos. Lo que tú debes hacer, tú lo puedes hacer. Has sido capacitado por el Señor para hacerlo. Y luego se fue lejos. El 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, escuchen esto, te conocía de que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Ay, hermanos, esto es para nosotros. Esta palabra es para nosotros, no para el vecino, no para el que no se conectó hoy, es para nosotros y para los que van a escuchar este devocional. Somos sacrificios vivos, y del mismo modo que Cristo para con nosotros, así como Cristo sacrificó, nosotros también somos sacrificios vivos. Debemos de serlo y cambiando esa manera de vivir. Debemos beber de su copa, debemos beber de su sacrificio y participar de su obra con pasión y dedicación hasta el último aliento. Y con este versículo termino. Filipenses 2, 12 al 17. Filipenses 2, 12 al 17. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupar de mi salvación es vivir a Cristo, predicar a Cristo, estar en Cristo y morir por Cristo. Es ocuparme de lo que Dios me ha entregado. ¿Cómo? Con temor y con temblor, con reverencia y compasión,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuchen esto, resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y escuchen esto, que quiero hacer énfasis en este versículo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Palabra clave, libación. ¿Qué es la libación? En la época de los romanos usaban una parte dentro del sacrificio que ellos hacían, era tomar una copa de vino, toman como libación, y la derramaban sobre el sacrificio hasta la última gota. Pablo dijo, sea derramada hasta mi última gota de vida por causa de la fe, por amor a Cristo y por amor a vosotros. ¿Lo tienes en mente? ¿Estás dispuesto a derramar tu vida en la obra del Señor? Porque ha sido encomendada a ti. Es a ti que estoy hablando. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Va a ser un mensaje más que vas a escuchar? ¿O vamos a pensar, a meditar en nuestro corazón y hacer lo que el Señor nos mandó? Que el Señor nos ayude y nos asista. Juanito, ¿nos despides en oración, por favor? Amado Padre, Rey Celestial, Padre, permítenos a través de tu Espíritu Santo ir en humildad a ti, Señor. Reconocer públicamente, Señor, que lo has dado todo, Dios, para rescatar nuestras almas, de que hemos recibido todo, Señor, y es a Cristo, sin importar cuál es nuestra condición social o económica. Si hemos confiado y creído en Jesucristo, lo hemos recibido absolutamente todo, Dios. Lo más valioso, lo más importante de esta vida, Señor. Pero también es una responsabilidad y un llamado, Señor, a ir en arrepentimiento a ti, porque muchas veces decimos tener a Cristo, Dios, pero queremos algo más para ser felices, para completar nuestras vidas, Dios. Perdónanos porque no debería ser así, no es así, Dios. Ayúdanos, Señor, primero a creer siempre, Señor, y confiar en que Cristo es suficiente para nuestras vidas, que Cristo es lo más hermoso, lo más valioso, y que ese sacrificio, Señor, fue poderoso para pasar nuestras almas de las tinieblas a la luz admirable. Dios, con esa responsabilidad tan grande, ayúdanos a comprender este llamado a la obra del Señor, Dios. Señor, muchos de nosotros hemos luchado con eso. Muchos de nosotros, Señor, quizás hemos tratado de huir como Jonás. Muchos de nosotros, Señor. Por eso hoy es una muy buena oportunidad, Señor, para realmente alzar la mirada a Cristo, e ir en arrepentimiento y decirle, Señor, guíame, Señor, encamina mis sendas. Señor, me has llamado con un propósito, predicar tu palabra, hacer tu obra, Dios. No estar en una iglesia por estar solamente y escuchar, sino Dios de los cielos, ser parte, ser esas manos de Cristo, ser esa voz de Cristo a los perdidos, a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, a la misma iglesia, Dios, que está dormida. Padre, gracias por tus palabras, Dios. Gracias por este tiempo donde es un llamado de atención muy grande y donde, como nuestro buen capitán, sabe dar instrucciones y nos da instrucciones a sus soldados. Algunos soldados con temor, algunos soldados que quizás no queremos ir a esa guerra, Señor, pero danos esa valentía que solo viene del cielo, Dios,
para poder ir y pelear esa batalla, Señor, creyendo y estando convencidos de que la victoria es de Cristo, que la victoria ya está. Dios de los cielos, muchas gracias en este día. Muchas gracias por todas las cosas que tú permites para nuestro crecimiento, para, para que, Señor, seamos ese instrumento para ti, Dios. Padre, y no permitas que el orgullo llegue a los corazones, Señor, porque seguimos siendo pecadores. Padre, si alguno de nosotros te va a servir de una manera más pública, donde sea reconocido, ayúdale, Señor, a que ese globo sea pinchado todos los días. Y aún al que sirve en el lugar donde nadie lo ve, Señor, también ese tendrá gran honra en los cielos, Dios. Y ayúdale, Señor, prospérale, guárdale, ayúdale, Señor, a perseverar a todos y cada uno, Señor. Gracias por el servicio de hermanos que sinceramente también, Señor, lo han prestado, de los que están aquí, Señor. A los pastores, a los predicadores, ayúdales, Señor. Padre, tu palabra dice que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, Dios. Rogamos para que envíes obreros a esta mies, Señor. Que hoy en día, Señor, el mundo, el sistema, muchas cosas, siga absorbiendo a muchos creyentes, Dios, en el tener, en el poseer, Dios. Y nos hemos olvidado de lo más valioso, la obra de Cristo. Padre, damos muchas gracias, Señor, y te rogamos de verdad, ayúdanos, susténtanos, síguenos guardando. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por este día, guárdanos todo este resto de día y que si vamos a hacer algo, Señor, y ojalá así sea, para servirte, lo hagamos para tu gloria y no para nosotros, Dios. Te damos muchas gracias por Cristo. Te hemos orado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, preguntas, aportes, somos todo ojos y todo oídos. Todos quedaron impactados y claros con el mensaje, pastor. El don es del Señor, mi hermano. Así es. La lectura, aunque ya la hermana ha pasado los informes, está en Isaías capítulo 5 y 6 y Marcos capítulo 2. Alice, bien pueda, hermanita. Bueno, buenos días, pastor. Muy agradecida porque de verdad que es un mensaje bastante retador y, y de verdad estamos desperdiciando ese don tan maravilloso que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y a mí especialmente, pues, me, me, me impacta mucho porque muchas veces callamos o preferimos evadir las situaciones y cosas similares porque no tenemos como esa valentía para hablar, pero ahorita esto todo fue un complemento este día, este devocional, porque el hermano en oración también pues oró pidiéndole mucho a Dios pues que nosotros dejamos de hacerlo, de que Dios nos dé esa valentía de poder ir y sin miedo, así nos desprecien, así nos, nos rechacen, así nos humillen o se burlen de nosotros, porque muchas veces pues nosotros no hacemos esta gran labor por eso mismo, porque no queremos que nos que se burlen o cosas parecidas. Y de verdad que es
Hoy el devocional me ha parecido, pues que me ha impactado mucho y le agradezco pues este espacio y a los pastores y que todos sigamos orando por todos porque somos iglesia Amén. y bueno, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, a unirnos y a orar unos por otros y a los pastores pues a enseñarnos y llevar el evangelio y la predicación de la palabra como debe ser. Muchísimas gracias, hermano. Buen Amén, día hermanita. para La gloria sea al Señor, porque es un mensaje de parte del Señor. No fue invento mío, ni el pastor David, ni a que os predicamos el Evangelio. Es del Señor. Es directamente del Señor. ¿Qué es serio? ¿Verdad que es serio? Es serio. Amén. Hermana María Alejandra o Sandra. Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Eh, Dudé mucho en hacer esta participación porque eh, yo estoy en un proceso, ¿verdad?, de transformación. Tengo 32 años en el Evangelio, he abandonado recientemente el pentecostalismo y estoy, por la gracia y la misericordia de Dios, porque ha sido el Espíritu Santo guiando nuestra vida, eh, Dios le ha dado continuidad pues a nuestro caminar en Él, en, 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 en la perspectiva de la reforma, pues estamos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo, porque está renovando nuestras vidas. Hermano, y yo quiero testificar esto para la gloria de Dios. No quiero tocar la carne de nadie, no, que Dios nos guarde el orgullo. Pero yo quiero dar gracias al Señor primeramente por Él, por su misericordia, por su amor. Gracias por esos hombres valientes y esforzados como el pastor que llevó la palabra en este matutino, porque esta predicación, hermanos, desde que empezó, hermano, hasta que terminó, estuve llorando. Y la palabra de Dios es como un martillo, ¿verdad? Y poco, en esa decadencia que estamos viendo de la iglesia, poco nos vemos, pues nosotros como creyentes, quebrantados por la palabra, porque el propósito de la palabra es cambiar y transformar. Si la palabra no nos toca en esa fibra interior, bueno, no es de Dios, ¿verdad? No es de Dios porque Dios tiene propósito y es cambiar nuestra vida. Y eso me pasó a mí hoy en este devocional. Estoy muy agradecida con nuestro Padre por haber estado aquí, por haber puesto en el querer y el hacer, por su buena voluntad de compartir con ustedes desde el día de ayer. No es fácil, hermano, levantarse de mañana. Y hoy el Señor me dio el privilegio también de que me acompañó mi hijo. Entonces, lo que quiero exaltar es eso, hermano, que la palabra quebrantó, hermano. Y el propósito de la palabra es eso, quebrantar y transformar. La gloria sea para Cristo. Muy agradecidos, hermanos, por su esfuerzo, al pastor especialmente, por su esfuerzo y su trabajo. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Lamentablemente ahorita la iglesia está siendo muy atacada por los malos testimonios de pastores. Yo, hermano, cometí muchos errores y también vengo muy lastimada de pastores que no supieron hacer las cosas, pero Dios está restaurando. La gloria sea para Él. Por eso es animarlo, hermano, hermanos pastores, hermanos líderes, sigan adelante, sigamos adelante, porque lo que hagamos en el Señor vale la pena. Amén. La gloria sea para Amén. Cristo. Muchas gracias, hermano. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén, mi hermanita. La gracia del Señor. Somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. ¿Qué más quiere participar? Juanito, por allá. Levantó la mano.
Sí, pastor, justamente más bien era una pregunta para los pastores y es acerca pues, de esos llamados especiales. Todos somos llamados de parte de Dios y todos tenemos la gran comisión, pero hay un llamado, ¿cierto? Y cómo como pastores se asume ese llamado. Es más, es como una inquietud, como una pregunta para los pastores. Juanito, pues ese llamado se asume con valentía. Negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Uno, dos. Ese llamado a servir al Señor a nivel ministerial es para todos porque es un ministerio, no solamente el pastor, de los diáconos, ancianos. Todos hemos sido llamados a hacer la obra del Señor. Otros ha puesto Dios con dones especiales como el de la enseñanza, la predicación del Evangelio. Es un llamado interno, es como un fuego, es un fuego incontenible. Lo dijo Jeremías: Señor, no me hables más, pero entre mí hay un fuego que no puedo contener. Y eso nos impulsa a hacer sacrificios vivos, a negarnos a nosotros mismos, a derramar nuestra vida en cada momento, en cada instante, en cada persona que Dios pone. Y la iglesia, hermano, la iglesia, mire que dice la escritura, tú lo oraste ahora, Juanito. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay muchos obreros fraudulentos, hay muchos que están buscando su propia gloria, o sea, se alimentan de su propio vientre. Pero cuando un hombre es llamado por Dios, está dispuesto a todo por Dios, está dispuesto a todo. Cuando una mujer es llamada por Dios a servirle al Señor, está dispuesta a todo. La esposa del pastor tiene que estar dispuesta a todo por el Señor. Si tú no estás dispuesto a todo por el Señor, quédate al margen. Porque realmente, dice el apóstol Pablo, el que se enreda en los negocios de Dios no se enreda en los negocios del mundo. No podemos militar en dos ejércitos. Para mí fue muy difícil tomar la decisión de abandonar mi plan B, pero ya no existe sino plan A. Y Dios ha sustentado ese plan A, ha capacitado ese plan A. Y me ha dado la valentía todos los días para negarme a mí mismo, que muchas veces quiera salir corriendo, pero permanezco allí. Permanezco allí. Sé que también el pastor David tiene algo que decir acerca de eso. Sí, hermano. Bueno, primero, siempre lo especial de estos devocionales, ¿no? Y de cada vez que uno estudia la palabra, que es ser consolados y ser confrontados. Ser confrontados y ser consolados, ¿no? O sea, no solamente siempre que hay una voz al cambio o al consuelo, es si estás ahí, mantente ahí. Es decir, si alguien aquí está predicando y es constantemente le gusta predicar, gloria al Señor por eso. Esta palabra es para recordarle que no baje la guardia, que siga así. Si esta palabra lo ha cogido usted quieto, adormecido, ah, en silencio, o porque no le gusta predicar, bueno, esta palabra es para que realmente sea movido a cambiar. Yo sé que todos no somos llamados a pararnos en un púlpito o a coger un megáfono y hablar así porque no hay una facilidad de expresión, no todos tienen el don de la enseñanza de esa manera, pero sí, como dice la palabra, a todos se nos dio el ministerio de la reconciliación, todo creyente, y eso debe predicar el Evangelio. Y obviamente sí es responsabilidad de la iglesia, pero también de cada uno, de que aprendamos qué es el Evangelio, qué contiene el Evangelio, para que cuando lo transmitamos persona a persona podamos explicarle a esas personas no cristianas, no creyentes, podamos explicarle qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, una pregunta primaria es, ¿qué sé yo del Evangelio? Para mí, ¿qué es el Evangelio? Porque eso es lo que voy a dar a conocer. Y cuando uno habla del Evangelio, es decir, las buenas nuevas de Cristo, es poder saber qué vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario, qué vino a hacer Cristo en vida y luego en la cruz, para yo poder de esa manera exponerlo a las personas. Alguna vez un vecino pues procura uno y creo que sería el colmo si uno como pastor no lo hiciera, pues hablar el evangelio. Y él me decía, venga, pero
para usted. ¿Usted no cree que Cristo, pues cuando estuvo acá, usted no cree que él tuvo su deseo y algún pecado que él quisiera hacer? Y entonces le explicaba, empecé a explicarle el tema de la sustitución, y decirle, si Cristo hubiese sido pecador, así sea en un pecado, no hubiese podido ser el sustituto de pecadores en la cruz del Calvario, no hubiese podido representar. Y empecé a hablarle acerca de lo que es Cristo como perfecto, Cristo como un representante, intentándole explicar del sumo sacerdocio, Cristo como un sacrificio perfecto, y de esa manera entonces enseñarle lo que realmente es el Evangelio. Y necesitamos obviamente aprender. Yo he hablado con personas de iglesias pentecostales donde he dicho, mire, exíjanle a su pastor que les enseñe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuáles fueron los logros, porque de esa manera se estarán aprendiendo un verdadero Evangelio. El Evangelio no es simplemente dejé de ser borracho y ahora ya no, dejé de ser fumador, ya no, dejé de ser mentiroso, ya no. Es entender que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que realmente, para poder comprender que realmente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que voy a transmitirlo a muchas personas que sean mis vecinos, como decía el pastor, que realmente a veces es lamentable cuando una persona en la cuadra o en su trabajo no sepan que es cristiano. Y uno dice, ¿y por qué no lo saben? Porque callas, porque está en silencio, la luz no se pone encima, no se pone debajo del mueble o debajo de la mesa, la luz se pone encima para que alumbre a los que están en casa, para que alumbre a los de la cuadra, para que alumbre a los del trabajo, para que alumbre a los compañeros de colegio, de universidad, etcétera, etcétera. Entonces, es saber eso y cuál es el contenido. Y ahorita me pasó, me hacía pensar en las personas que ah, tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, prueban un medicamento y les funciona, y cuando se dan cuenta que alguien tiene ese mismo problema, dicen, yo tomé un medicamento y mire que me hizo bien. Y hay gente que lo hace incluso con gente que no conoce. Ay, mire, yo, yo, yo tomé un medicamento para X, me apliqué tal pomada, tal crema y eso me quitó. Bueno, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio un medicamento para estar vivos, el Evangelio. Eso mismo hagamos con las personas que sabemos que están muertas en sus delitos y pecados. Prediquemos el Evangelio. Como decía el pastor, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nuestra labor es ser portavoces. El que dará vida es el Espíritu de Dios. Ya, el Señor mirará a quién transforma, a quién convierte, a quién da vida. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Esta es la hermana Ángela. Creo que va a compartir un mensaje. Buenos días, pastor y pastor David, esposo y todos los que aún quedamos acá. Mi esposo tocó el tema de las esposas de los pastores y en respuesta a lo que Juanito preguntó, desde un corazón convencido de que Juan tiene un llamado grandísimo. Sé que no es un llamado fácil de aceptar, como lo he expresado mi esposo muchas veces, y yo como esposa muchas veces también en algún momento de mi vida a su lado he dicho, pero ¿por qué no hacemos otra cosa? Y realmente eh, verlo cada día de mi vida estudiando la palabra, todos los días con ímpetu, todos los días con esa perseverancia, todos los días con esa disciplina que muchas veces mm, como esposas juzgamos porque tal vez no tenemos el tiempo que queremos de ellos para con nosotros, pero yo hoy puedo decir que yo no me veo siendo esposa de nuevamente de un soldado, nuevamente de un vendedor, ni de lo que el Señor lo pueda usar aquí en la tierra. Realmente yo creo que yo solamente quiero verme como la esposa del pastor todos los días.
saber que es a lo que el Señor lo llamó y a lo que el Señor me llama a mí también, porque es tan importante que la esposa entienda el llamado de su esposo y saber que el llamado tiene que ser compartido, no solamente en decir soy la esposa del pastor, sino en ser esa ayuda idónea para él, en realmente aceptar ese llamado con amor, sabiendo que es un sacrificio muy grande, es un sacrificio porque tenemos que compartirlo, no solamente como personas, sino su tiempo, su amor, su dedicación, pero realmente para todos aquellos que en su corazón sienten ese llamado, yo pienso y creo fielmente que es el único llamado al que tenemos que ser fieles, es el único llamado al que tenemos que ser intencionales y al que tenemos que ser obedientes, porque como mi esposo me lo dice todos los días, vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Mm, mm, Solamente eso, Pastor David y esposo, y a todos aquellos que están allí, gracias por cada palabra para con mi esposo, para con el Pastor David, para con todos aquellos que han decidido aceptar ese llamado de Dios. Y a ti, Juanito, tú sabes que te amo con mi alma y que eres un llamado de Dios. Dios los bendiga y un abrazo para todos. Amén, esposa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale, Juanito. Gracias, mi Angelita. Gracias, yo también los amo mucho y sé que así es. Quiero una última preguntita a mis pastores. Em, Hay un tema que es, por ejemplo, el servicio a la comunidad, no en los momentos de servicio cristiano, sino hablemoslo, por ejemplo, en labor social. Cuando un creyente presta este servicio, eh, debe hacerlo consciente de que no lo está haciendo solamente para la comunidad, sino también para la gloria de Dios. Amén. El versículo que leímos, ese sí lo trata. Todo hacerlo como para el Señor y para su gloria en el nombre de Jesús. Incluso el simple hecho de tú darle un vaso de agua a alguien, dice la Escritura, quien da un vaso de agua a un profeta, bendición del profeta recibe. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, de una u otra manera, está centrado en el Evangelio, que es misericordia, que es compasión, es tener empatía con el dolor de los demás. Realmente estamos trabajando. Por eso es que la obra social no puede estar apartada del Evangelio, es decir, apartada de Cristo, porque entonces se convertirá en humanismo, en altruismo. Entonces necesitamos tener ese enfoque, que lo haga tiene que ser para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Decirle a esa persona, no lo hago yo, lo hace Cristo, porque somos las manos de Cristo, somos la boca de Cristo, somos los ojos de Cristo. Y allí como tú orabas ahora, que uno no se envanezca, que uno no llene de orgullo, es que hice esto, hice lo otro, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la mano izquierda. Y como dice nuestra hermanita María Alejandra ahora, y también quiero hablarle a su corazón, qué bueno que el Señor te haya sacado donde estás. Y sé que allá donde tú estabas hay muchos hermanos y hermanas. Y también el pueblo de Dios. Hasta una iglesia pentecostal hay pueblo de Dios, hay siervos de Dios, hay mujeres de Dios, que aunque son limitados en el conocimiento de Dios, pero eso tan limitado los llevan a exponenciar la gloria de Dios. Y sé que Dios está haciendo su obra, es la iglesia, es su iglesia. Juanito, es su iglesia. Y sé que todos estamos aquí, estos 25 personas que han quedado, han sido llamados. Y todos los que se fueron han sido llamados a hacer la obra del Señor. Bueno, mis amados y mis amadas,
Fue un buen devocional, la gloria del Señor. Fue un buen tiempo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Mañana en primera línea, si Dios quiere. Pero en primera línea no de la de Petro, sino la primera línea de Cristo. Amén, amén. Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Adelante del Señor. Bendiciones.